Vamos entonces a leer un salmo. El salmo que vamos a leer es uno de los salmos más interesantes y que además es el salmo más largo de la Biblia. Ya se pueden imaginar de cuál salmo estamos hablando, ¿no? Bien. El libro de los salmos, el Salmo 119. ¿Quién se aprendió de memoria el Salmo 119? ¿Alguien se aprendió de memoria? Es el salmo más largo de toda la Biblia y que consta de 176 versículos. Veamos. Llegamos hasta el último y tenemos 176 versículos. ¿Qué significa 176? Es lo que vamos a ir viendo ahora. Por ahora, veamos la estructura del salmo. Si ustedes se fijaron al inicio, y cada 8 versos, aparece una letra, o en este caso, la transliteración de la letra. Por ejemplo, iniciamos en Salmo 119 y comienza con una letra Aleph, y está aquí transliterado como Aleph. Si es que vamos 8 versículos más abajo, ¿sí? Al siguiente, el número 9, tenemos la letra Bet. ¿Sí? Si seguimos así, entonces ahora en el número 17 tenemos Gimel. ¿Ah? ¿Y cuántas letras del alfabeto hebreo son? Ahora que tienen ustedes en sus manos el alfabeto hebreo, son 22 letras hebreas. Por lo tanto, si es que este salmo está construido con 8 versos, agrupados en 8 versos, para describir una letra o asociados a una letra, ¿no es cierto? Cada 8 versos está asociados a una letra y son 22 letras, entonces tendríamos 22 letras por 8, que son los 8 versos que agrupan a cada letra. Y esto nos da el número de 176. Sería muy interesante ver la estructura hebrea de este salmo, y para eso tendríamos que poner esta versión de la Biblia. Pero no significa que solamente el primer verso del grupo de 8 inicia con Aleph, sino todos los 8 versos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Tenemos desde el Salmo 119.1 hasta el Salmo 119.8, todos inician con la letra Aleph. Ahora, el Salmo 119.9, de ahí en adelante todos inician con la letra Bet. ¿Sí? Todos inician con la letra Bet. ¿Ah? Y de allí al Salmo 119.17 inicia con la letra Gimel. ¿Sí? Y así se va construyendo. Luego Dalet, ¿no es cierto? Dalet. Luego con la letra Hei. ¿Sí? Luego sería con la letra Baf. ¿Sí? Vamos avanzando. La letra Baf. Luego la letra Zain. Zain. ¿No? Luego la letra Het, ¿no es cierto? La letra Het. Son 8 versos que inician con una letra del alfabeto hebreo. Y luego aquí estaría la letra Tet. 8 versos para esa letra. Luego la letra Yud. Y así con todos los versos en adelante, ¿no? Las 22 letras se van agrupando para iniciar 8 versos de este salmo. Naturalmente que
en español no existe no existe esta secuencia. Desde luego porque no existe ni la letra Aleph en el español. Y aquí nosotros vemos de que, por ejemplo, el primer verso aparece con la letra C, el segundo con la letra C, el tercero con la letra N, y así sucesivamente. Es decir, el poema escrito en el Salmo 119, cuando lo transformamos, lo transportamos, lo traducimos al español, pierde de alguna forma el contenido de la estructura del hebreo, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a estudiar? De todas maneras, esta es simplemente una forma de escribir del autor, ¿cierto? Pero, ¿qué significa 22 por 8? Llegamos al número 176. El número 176 es un hermoso número. Entonces, lo primero que podríamos decir, ya hemos encontrado, regresamos a esto que estábamos mirando. Entonces, tenemos el número 176. El número 176, por lo pronto, es igual a 22 por 8. Esto es lo que ya hemos visto en el Salmo, ¿no es cierto? 22 por 8, 22 letras agrupadas en 8 versos, ¿no es cierto? 176 es igual a 22 por 8. ¿Qué es 22? Ya dijimos. 22 son las letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa el 8? El 8 es, de acuerdo a nuestras tablitas, ¿sí? Es la vida, ¿cierto? La vida que alcanzamos mediante el ascenso de la escalera. En realidad, el 8 simboliza una escalera, ¿no? O el ascenso en la escalera, digamos, ¿no? En la escalera, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Es decir, el 8 está simbolizando de alguna forma esa visión que tuvo Jacob, ¿sí? Cuando vio que se acostó a dormir y vio que ángeles bajaban y subían, o subían y bajaban, el término era subían y bajaban al cielo. Entonces, ¿qué otras cosas tiene este número? ¿No es cierto? De pronto, si es que a este número le multiplicamos por 3, entonces vamos a multiplicar por 3. Dijimos que el triángulo era un elemento fundamental, ¿no es cierto? Si es que este número 176 le multiplicamos por 3, ¿a qué número llegamos? Entonces, llegamos a un número que ya lo hemos analizado anteriormente, ¿no? El número 528. Entonces, veamos, esto sería igual a 528. Ahora, con las fórmulas que nosotros tenemos aquí, veamos a qué corresponde el número 528. El número 528 es en realidad el triángulo, vamos a ponerlo así, de 32. Espero que recuerden, el triángulo de 32. ¿Cómo calculamos el triángulo de 32? Primero, sería 32 por 33 sobre 2. ¿No es cierto? ¿Ah?
Y esto me da precisamente 528. ¿Ah? Podemos comprobarlo, 528, con nuestras calculadoras en mano. ¿Se acuerdan? Dijimos que esta es una clase con papel y lápiz y con herramientas, ¿sí? 32 por 33 dividido para 2 es 528. Ahora, ¿qué significa el triángulo de 32? ¿Alguien recuerda qué es 32? 32 es Lamed Bet. Lamed Bet es Lev, es decir, en hebreo escribimos, ¿sí?, Lev, ¿sí?, como, vamos a escribirlo así. Ahora lo vamos a poner un poquito más grande, ¿sí? Lamed Bet sería, a ver, Lamed y Bet. Perdón, ¿dónde está? Ahí. Lamed Bet. ¿Qué significaba Lev? Lev significa corazón, ¿no? Esto significa corazón, perdón. Por tanto, sería, esto significa que es corazón. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo entonces con cuando hemos multiplicado 176 por 3? Quiere decir que es uno de los pilares, 176 es uno de los pilares de construir el corazón, porque estamos calculando el triángulo de 32, por lo tanto, el triángulo de cómo formar nuestro corazón, ¿no es cierto? 176 es uno de los pilares, uno de los números que construyen nuestro corazón. Bien, ahora hay ciertos otros detalles que se pueden analizar alrededor del número 176. Hay una lectura que corresponde a esta semana y se llama Nasó, es decir, lo que llamamos parashá en hebreo o lectura en español. La Torah está dividida en 54 lecturas y porque corresponde a una lectura por semana de las 54 semanas del año. Y esta lectura se llama Nasó. Nasó significa o está asociado con cabeza, está hablando de elevar la cabeza. Está en un verso en donde dice, eleva la cabeza de los hijos de Gershón, ¿no? Veamos, esto está en Números 4:22. Para que podamos entender un poquito, vamos a ir a Números 4:22. Entonces sería, a ver aquí, a números que está arriba, números 4:22. Y fíjense ustedes que justamente corresponde al número 22, ¿no? Estamos analizando el 22. Aquí hay una palabra, en realidad esto inicia, como decía, con la palabra nasó. Perdón, siempre hay algún problema. Vamos a abrir nuevamente. Entonces, veamos. Aquí, la primera palabra de este verso dice justamente, aunque está transliterado como nasá, es nasó. Nasó. Tiene 3 letras, nun,
Shin y Aleph, ¿sí? Y significa, veamos lo que significa elevar, ¿no? Elevar. Entonces aquí aparentemente inicia este verso con la instrucción de realizar una cuenta, ¿no? Una cuenta de los hijos de Gershón, dice, pero naturalmente que siempre que vamos a la interioridad de la Torá, encontramos otros detalles. Lo que parece que manda una orden, anda y cuenta, hay que analizarlo, hay que profundizar en eso y encontramos otros detalles. Entonces, dice, haz también un censo de los hijos de Gershón, y esto en realidad dice desde otra perspectiva, y ya vamos a explicar por qué. Dice, eleva la cabeza de los hijos de Gershón. ¿Por qué? Entonces, vamos a copiar esta, vamos a copiar esta palabra, ¿no es cierto? De aquí, de números 22, ¿sí? Dijimos es naso, ¿sí? ¿Qué significa? Elevar, ¿sí? Y esto le vamos a pegar ahora en nuestra pantalla para ver si tenemos un poco de espacio por aquí. Bien, entonces voy a darle un poquito de espacio a esto. Y le vamos a poner aquí las tres letras que estábamos hablando que corresponden a Nasho o Naso. ¿Sí? La lectura de esta semana es el nombre Naso. Y vamos a ver esta relación con el número que estamos estudiando. Bien. Ahora, ¿por qué significa elevar? Lo interesante en el hebreo, y hemos estado aprendiendo un poquito de la estructura del hebreo, cuando estas tres mismas letras se intercambian o se permutan, la permutación de las letras, tenemos naturalmente otra palabra, pero que está relacionada de alguna forma. Entonces, vamos a revisar esto. Perdón, un momentito. Entonces, vamos a revisar esta relación con la palabra que estamos mirando. En realidad, el texto hay que tomar las tres palabras consecutivas de ese texto. Entonces, para eso tengo que copiar. Entonces, vamos a volver a poner esto. Perdón, déjenme borrarle. Y le vamos a volver a poner aquí las tres palabras. ¿Sí? Entonces, naturalmente que esto debería estar al revés. Por ahora no voy a corregir esta parte porque, me tardaría un poco, ¿no? Entonces vamos a asumir un poquito que pese a que el hebreo se lee de derecha a izquierda, en este momento las palabras una por una las tenemos que leer de una forma diferente, ¿no? Sería Nasho, voy a ir señalando. Nasho, Nasho. Esta sería la primera palabra. Lo voy a poner, le voy a señalar para que no nos equivoquemos por ahí, ¿no? Vamos a señalar, vamos a decir que esta es la primera palabra. Nasho, et, sería 2, ¿sí? Y aquí esta sería la tercera palabra. Nasho et rosh, ¿no? Entonces, aquí dice, eleva la cabeza. Y aquí está interesante. Esto está interesante. ¿Se acuerdan que en Génesis, cuando estábamos estudiando el primer verso de Génesis, ¿no? Alguien se tomó la molestia de suprimir esta palabra, ¿cierto? Suprimir esta palabra porque no encontraba la traducción o estaba repetida la traducción, ¿cierto? Aquí dice, Nasho eleva,
Y este sería el artículo, la cabeza. Eleva la cabeza. Entonces aquí sí tiene el sentido del artículo, ¿sí? Antes de cabeza, ¿no? Y aquí sí está traducido correctamente. Entonces, eleva la cabeza y cabeza es Rosh. Bien, entonces sigamos con este. Si es que hacemos un reemplazo de las letras de Rosh, de las letras de Rosh, vamos a ver una cosa interesante aquí. La palabra Rosh está construida. A ver, ¿dónde está? Perdón. Aquí. La palabra Rosh está construida de esta forma. Le vamos a escribir nuevamente aquí solamente la palabra Rosh. Vamos a elevar la cabeza. ¿Qué significa elevar la cabeza? Entonces vamos a elevar la cabeza en literalmente en la perspectiva hebrea. Entonces vamos a ponerle un poquito así. Eleva la cabeza. Vamos a escribir la letra Resh. Aquí. Resh. Vamos a ponerle por acá. Resh. Luego la letra Aleph. Aunque lamentablemente me va a faltar espacio. Y luego la letra Shin. Entonces vamos a hacerle un poquito más pequeño. A ver. Ahí. ¿Ah? Y luego la letra Shin. Elevemos la cabeza. ¿Ah? ¿Cómo elevaríamos la cabeza en términos literales de las letras hebreas? Entonces, si tienen sus tablitas aún con ustedes, ¿sí? Vamos a hacer una a una, ¿no es cierto? Una a una vamos a elevar. ¿Qué significa? A la letra Resh, la siguiente letra elevada sería la letra Shin, ¿no es cierto? Entonces, hagamos esto aquí. Entonces sería, a la letra Resh elevamos a la letra Shin. Sería esta acá. ¿Sí? A la letra Aleph elevamos a Bet, a la siguiente letra, ¿no es cierto? A la siguiente letra sería la letra Bet. Ahí. Y a la siguiente Shin, ¿cuál es la siguiente letra después de Shin? La siguiente letra después de Shin es Taf, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos ahora aquí? ¿Sí? Cuando hemos elevado la cabeza, ¿qué palabra tenemos? ¿Sí? Entonces vamos a escribir esta palabra aquí. ¿Sí? Tenemos in, bet y taf. ¿Sí? ¿A qué palabra llegamos? Si es que alguien ya conoce del alfabeto y de las algunas palabritas que hemos estado hablando, ahí tenemos a la palabra Shabbat. Perdón, veamos. Esta corresponde a Shabbat. Hemos elevado la cabeza. ¿A dónde? Hemos elevado la cabeza al Shabbat. O sea, las elevaciones que estamos realizando son elevaciones especiales, ¿no? Que elevar la cabeza aquí corresponde a Shabbat. Veamos aquí para que pueda quedar muy bien grabado, ¿sí? Cada uno de estos estamos elevando a estas de acá. ¿Ven? ¿Hasta ahí tienen alguna dificultad? Si tienen alguna dificultad, me avisan, ¿no? Vamos a ir grabando esto. Bien. Entonces, perdón, vamos. Ahora, analicemos un poquito el secreto
de los números Hashmal, ¿no es cierto? Los números Hashmal vimos, como ya tenemos ahorita ahí, inician de 1. El 1, la serie sería 1, 5, 12, 22. Y si aplicamos el número Hashmal de 5, ¿cuánto nos daría? A ver, ya tenemos el número Hashmal de 1 es 1. El número Hashmal de 2 es 5. El número Hashmal de 3 es 12. El número Hashmal de 4 es 22. Ahora, aplicando la fórmula que tenemos aquí, ¿cierto? Esto sería, el número Hashmal de 5 es igual a 5 al cuadrado, es decir, 25. Ahora, el triángulo de 5 menos 1, es decir, el triángulo de 4. El triángulo de 4 es 10. Por lo tanto, el número Hashmal sería, el siguiente número Hashmal sería 25 más 10 igual a 35. Entonces, eso podríamos anotar aquí. El siguiente número Hashmal aquí corresponde a 35. ¿Bien? Vamos a hacerle el mismo tamaño, ¿bien? El número 35. Y así sucesivamente. Entonces, esta serie de números eléctricos o electrizantes, ¿sí? Desde luego, todo esto va hasta el infinito. ¿Bien? Aquí vamos a ir poniendo hacia el infinito. Es decir, simplemente vamos poniendo los siguientes números y calculando de acuerdo a la fórmula. Bueno, ¿qué tenemos con esto? Entonces, si es que vamos a seguir construyendo, les voy a mostrar esa misma figura. Desde luego que ya tenemos, pero ¿dónde la tenemos? Por aquí. Vamos a hacer un espacio en lo que estábamos haciendo. Vamos a mirar esto. ¿Ah? Y le vamos a poner aquí. ¿Ah? Veamos si le podemos copiar. No. Perdón, no pudimos, no le puedo copiar. Por lo tanto, dejémosle los números como estaban. Entonces, déjenme ver cómo le hacemos. Pero bueno, ya tenemos las figuras allí. Y si analizamos lo que tenemos en en esta serie, ¿no es cierto? Son números conocidos por nosotros. Iniciamos por el 1, que es el fundamental, el 5, que corresponde a la letra G, que está asociada al habla. 12, ¿qué significa? 12 es veamos en nuestra tablita, ¿no? También el 12, el número 12, ¿a qué corresponde la letra número 12? Y el 12 corresponde al gobierno del creador, pero que está también, nosotros habíamos visto en la estructura de el árbol de la vida, que aparece como el número 12 es igual a 7 más 5, ¿no es cierto? 7 más 5, ya hemos visto el 7 varias veces, corresponde a las 7 sefirot emocionales en el gran grupo emocional abajo, ¿sí? Y se construye con el 5 y básicamente también corresponden a las diagonales del árbol de la vida. Alguna vez analizamos esto, pero bueno, veremos algún momento en más detalle. Y luego, ¿qué corresponde 22? 22 son las 22 letras del alfabeto hebreo, pero también cuando tomamos todas las letras, inclusive las vocalizaciones de las letras hebreas, llegamos al número de 35. Entonces, en realidad, aquí estamos hablando de la serie o de la estructura, de la construcción de todas las letras con las que está construida
la Torá. Y cuando hablamos de que está construida toda la Torá, estamos hablando de la construcción de nuestra propia alma, que se refleja en estas estructuras geométricas que estamos mirando aquí, ¿cierto? Bien, saltémonos un poquito hacia adelante y vamos a analizar la electricidad de estas letras. Veamos la electricidad de las letras para llegar a algo un poco más concreto, ¿cierto? Analizando con la geometría que nosotros tenemos ahí. Veamos. Entonces, esto sería, vamos a eliminar todo. ¿Ah? Y vamos a construir ahora lo que se conoce como el espacio divino. ¿Qué es el espacio divino? El mundo en el que vivimos es como un gran cubo, ¿no? Este gran cubo está construido, vamos a tratar de dibujarlo aquí. Vamos a poner así, ¿cierto? Ese gran cubo, nosotros tenemos que imaginarlo, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones. ¿Ah? Estamos construyendo en 3 dimensiones el espacio divino en el que vivimos. Que el espacio divino en el que vivimos es como un gran cubo. Bien, ahora, si estábamos mirando la serie de 176 que comienza a agruparse o a definir alrededor de las letras hebreas, también nuestro espacio divino podemos irlo imaginando como esa construcción o esa agrupación de los diferentes elementos geométricos que tenemos. ¿De qué está construido nuestro mundo? Nuestro mundo está construido de, vamos a ponerle por aquí, primero de puntos, ¿sí? También de líneas y de espacios, ¿cierto? De puntos, líneas y espacios. Bien. En este cubo, ¿cuáles serían los puntos? Entonces vamos a poner los puntos aquí. Entonces serían estas esquinas, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4 en esta parte de arriba. No se ve. No estamos viendo. A ver, un segundo. Vamos a poner. A ver. Vamos a saltar acá. Ya, ahora sí se ve. Así. Bien. Entonces, nuestro espacio divino, el espacio divino, que es un cubo, ¿sí? En este espacio divino, en cada esquina tenemos puntos, ¿no es cierto? Las esquinas son los puntos en donde confluyen todas las líneas, ¿no es cierto? Entonces tenemos 4 arriba y tenemos también 4 abajo. ¿Cuántos puntos o cuántas esquinas tenemos en este espacio? En este espacio tendríamos 8, ¿no es cierto? 8 esquinas, 8 puntos. Las líneas que conforman este cubo son todas las esquinas, ¿cierto? Vamos a ir contando. Esta sería 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Hasta ahí tenemos 4. Acá abajo serían otras 4. 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí estarían 8, ¿cierto? Y ahora, estas líneas verticales, ¿sí? Hasta ahí tendríamos otros 4. Por lo tanto, ¿cuántas líneas tenemos en este espacio divino? 12. Tenemos 12 líneas, ¿cierto? 12 líneas del espacio divino. Bien. Y ¿cuántos planos
a esto le llamamos aquí espacios. Le podríamos en realidad llamar son planos, ¿no? Vamos a cambiar el nombre. A esto le vamos a llamar planos. Para no confundirnos. Son planos. Vamos a hacer esto. No. O simplemente voy a poner a un lado aquí planos, ¿no? Planos. Manteniendo en mente de que, ¿sí? Planos o espacios. Bien. Entonces, ¿cuántos planos tenemos en esta figura? En el cubo. Entonces sería, si consideramos las paredes verticales, vamos a ver las paredes verticales. 4. Las paredes verticales tenemos, serían 4, ¿no es cierto? 4 paredes verticales más el piso y el techo. 6. Serían 6. Bien, serían 6. Perfecto. Marco. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Marco. ¿Sí? Discúlpeme, me voy a desconectar, ¿sí? Ya, Disculpe. sí. Okay. Que le Un vaya abrazo bien. para todos. Bendiciones. Ya. A ver. Si es que sumamos estos elementos geométricos que conforman el cubo, los vamos a sumar aquí. ¿Cuánto tenemos? Aquí tendríamos 26. 26. ¿No es cierto? 26. Muy bien. Pero ahora, a estos elementos, nosotros vamos a irles asociando las letras. Vamos a irles asociando las letras hebreas. Al asociarle las letras hebreas, un punto es una letra yud, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa letra yud vale 10. ¿Ah? Luego, las líneas que son, las líneas son como la letra vav, ¿sí? Porque es como un gancho nomás que baja desde arriba hasta abajo, la letra vav, y esto vale 6, ¿no es cierto? Y el plano es como la letra dalet, ¿sí? Y esto vale, la letra dalet vale 4, ¿cierto? La letra dalet vale 4. Siempre con las tablitas que tenemos al lado, están confirmando, ¿no es cierto? ¿Por qué le damos estas figuras? Decíamos, porque en el caso de la letra yud, vamos a dibujar ahí, la letra yud es chiquita, ¿sí? Es como un punto. No, no termina de la construcción hacia abajo. La letra vav ya es más larga, ¿sí? Y esa es así, ¿cierto? Una cosa larguita. Y la letra Dalet es ya la conjunción de dos líneas, ¿cierto? Si ustedes ven la forma de la letra Dalet es como el cruce de dos líneas. Y con estas dos líneas estamos formando prácticamente un espacio. Entonces, ahora, ¿qué ocurre si es que multiplicamos el valor del número de elementos que tenemos aquí por el valor de la letra? Entonces, ¿qué tendríamos acá? 8 por 10, 80, ¿no es cierto? Luego, aquí sería 12 por 6, 72, ¿no es cierto? Son 72. Y 6 por 4, 24. ¿A qué número llegaríamos con esto? ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado que tenemos acá abajo? Sería
2 y 4, 6. 8 y 2, 10. 176, ¿no es cierto? El número que estábamos analizando en la lectura del Salmo 119. 119, el Salmo 119 tenía 176 versículos y estos 176 versículos se asocian a la construcción de nuestro espacio en el que vivimos, el cubo en el que vivimos. ¿Qué significaba 26? 26 es el nombre del creador. Es decir, vamos a escribir aquí. Vamos a hacer un poquito de gematria. Vamos a poner el nombre del creador. El nombre del creador es Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Yud, Hei, Vav, Hei. Le hacemos más grande. Yud, Hei, Vav, Hei, que es el nombre del creador, cuya gematria, si hacemos la gematria, sería aquí. Esto sería 5. Esto vale 6. Esto vale 5. Y esto vale 10. ¿No es cierto? Todo eso sumado me da 26. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta estructura geométrica que estamos mirando aquí, nosotros vivimos en o dentro del espacio divino que es el mismo creador. Por eso la escritura dice, en él somos, en él estamos y en él vivimos. ¿Cierto? ¿Quién es mi mundo? El mundo en el que vivo. El mundo en el que vivo es el mismo creador. ¿Eh? El creador vivimos en el espacio divino que él mismo nos provee. Él mismo es el espacio divino en el que vivimos. Es decir, por eso cuando nosotros analizamos todo esto y tenemos conciencia del creador, esa conciencia de saber que él es y todo es él. Él es todo y todo es él. Entonces nosotros vivimos en él. Entonces, cuando entramos a la construcción de estos elementos, incluyendo las letras aquí, llegamos al número 176, que implica que el 176 también está asociado a este famoso número o el espacio divino en el que vivimos, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué significa eso? El 176 yace en el corazón del proceso de desarrollo más básico, desde un punto a una línea y a un plano, y se encuentra en este análisis, podemos ver en la geometría y también en el análisis de la interioridad de los escritos, en lo que llamamos Kabbalah. Y este proceso es claramente representado en las letras del nombre esencial del creador. Como vemos, o sea, el cubo es, con los elementos simples, es 26 que equivale al creador. Pero también, si es que les asociamos a las letras, tenemos el número 176. El nombre del creador es el secreto de todo lo que estamos estudiando. O sea, cuando nosotros decimos que en él somos, en él estamos y en él vivimos, estamos estudiando su nombre y estamos desarrollándonos hacia ese proceso de la construcción del espacio interior nuestro, porque ya estamos dentro del espacio de él, pero también tiene que ese espacio estar construido dentro nuestro. El objetivo de la Torá es que todas las cosas se desarrollen constantemente, en forma física, en forma espiritual, y lo más importante, conscientemente, para lograr una conciencia superior y elevada del nombre de Dios. Es decir, cuando estamos estudiando la Torá, nuevamente estamos revelando el nombre del Creador. Por eso es importante cuando desde el inicio empezamos y dice, bautícese en el nombre,
Eso del bautismo es una simbología, es sumérjanse en el nombre. Sumergirse en el nombre es encontrar en la escritura, y cuando encontramos en la escritura estamos encontrando en nuestra propia interioridad el nombre del Creador. Por eso, el resultado final está establecido en la bien conocida profecía que dice: porque la tierra se cubrirá con el conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. La tierra se llenará, o la tierra se cubrirá con el conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿Qué significa eso? ¿De qué tierra está hablando? La tierra es nuestra interioridad. En la tierra estará la abundancia del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. El 176 representa el proceso de desarrollo desde un punto simple a un área que representa la esencia de la infinitud de la divinidad en sí misma. ¿Sí? Esta conciencia no está limitada solo a aquellos que están cerca de Dios y la Torá. ¿Sí? También dice en el caso de Raquel, por ejemplo, la matriarca Rachel, cuando da a luz a Joseph, dice que Dios me conceda otro niño. Y además, este verso se explica que incluso el otro se volverá un hijo de Dios a través del entendimiento y llegará a comprender el nombre esencial del Creador. De hecho, en este verso las palabras que Dios me conceda también dan 176. Eso podríamos hacer alguna gematria que dice que Dios me conceda es Yasaf Yud Hei Vav Hei, que también da 176. Ahora, el 176, si es que nosotros sacamos el número Hashmal de 176, si es que aplicamos la misma fórmula, la misma fórmula, perdón, de 176 que estábamos construyendo a través del número 35. El número 35, el 35 número Hashmal es el número 1820. 1820 es, por ahora vamos a hacer un salto porque es un poquito más complejo. El número 1820 es el secreto del nombre del Creador. El secreto del nombre del Creador aparece a través de encontrar el número Hashmal 35, que significaría el cuadrado de 35 más el triángulo de 35. Y esto me da 1820. 1820 es un número que aparece en las cuentas que le manda el Creador a hacer a Moshe. 2 veces aparece como que el Creador le manda a hacer una cuenta. Y en la diferencia de esa cuenta aparece el número 1820. ¿Por qué hay una diferencia de israelitas de la primera vez que manda a hacer la cuenta a la segunda vez que manda a hacer la cuenta? Es una cosa interesante, pero vamos a analizar qué significa el Hashmal. Y si es que multiplicamos el número 70 por 26, ¿sí? 70 por 26 llegamos precisamente a este número. Veamos, ¿no? Con nuestras calculadoras, 70 por 26 es 1820. ¿Qué significa eso? Entonces, veamos. Vamos a esta pantalla. ¿Dónde está? Nuevamente, hagamos el cálculo de... Bien, decíamos 70 por 26. Estoy en el teclado equivocado. 70 por 26 es igual
a 1820, que es el secreto del creador. ¿Qué es 70? Vamos a escribir la palabra 70 en hebreo, que corresponde a el secreto. El secreto que es Sod. Veamos si es que tengo mis letras. Perdón, que aquí necesito el hebreo. Vamos a poner. Aquí sería, aquí está la letra, Samech, Baf y Dalet. ¿Sí? Samech, Baf, Dalet. Vamos a escribir aquí, así. Samech, Baf, Dalet. Y estas letras significan el secreto. O sea, esto se dice en hebreo, corresponde a Sod, ¿cierto? Sod, ¿qué significa el secreto? El secreto, vamos a poner ahí. Hagámosle un poco más chiquito. ¿Ah? El secreto. Como ya hemos visto algunas veces, secreto. Ahora, ¿a qué equivale la palabra Sod? La palabra Sod, vamos a hacer la gematria aquí. Vamos a hacer la gematria. Sería, la letra Dalet vale 4, la letra Baf vale 6 y la letra Samech vale 60, ¿no es cierto? Y esto tiene un valor de 70. Entonces, ya vimos que 70 corresponde a Sod, ¿no es cierto? Entonces, esto correspondería a Sod aquí, perdón, a Sod, ¿sí? Al secreto, y entonces esto está enlazado a Sod del secreto, y 26 corresponde a, vamos a ponerle de otro color, corresponde al creador. Entonces vamos a hacerle acá a Yud Hei Vav Hei, ¿cierto? A esto. Por lo tanto, esto sería acá. Entonces, si multiplicamos el secreto, aquí, ¿qué diríamos? El secreto del creador, ¿no es cierto? El secreto por el creador sería el secreto del creador. El secreto del creador es el número 1820. Y es un número muy interesante, habrá que analizarlo alguna vez, bastante difícil de entender, pero estaremos revisándole algún momento bajo una estructura geométrica también, ¿no? Bajo una estructura geométrica que nos explique qué significa el número 1820. Por ahora, si sumamos los dígitos 1, 8 y 2, tenemos 11. Y este es precisamente un número muy interesante de analizar, el número 11, cuando después de nuestro ascenso llegamos al 10, que son las 10 sefirot de nuestro ascenso. El 11 ya es el pasar hacia la unificación con el Creador. Bien, déjenme revisar si tenemos algo más todavía por ahí para ver un poquito más. No, íbamos a analizar el aspecto de la palabra hashmal, el aspecto de la electricidad. ¿A qué se refiere entonces cuando estamos hablando de números hashmal? Números hashmal, dijimos, hashmal, ¿sí? Que eran los números que estamos construyendo, estas figuras, las figuras que son ya más complejas. Un cuadrado con un triángulo arriba, ¿no es cierto? Que nos llevaba a este número 176. ¿Cómo llamamos o cómo interpretamos esta palabra hashmal? Esta palabra está asociada al famoso carro de fuego de Ezequiel. Cuando en la escritura vemos el carro de fuego,
que aparentemente le transporta a un profeta, ¿no es cierto? Está relatando Ezequiel que primero aparece el carro de fuego y describe ese carro de fuego, pero también aparece en a otro profeta que le transporta al cielo, ¿no es cierto? El profeta Elías. Entonces, esta palabra es una palabra eh, uh, muy escasa en la Biblia y muy difícil de entender. Entonces, esto está relatado en Ezequiel 1.4 y en el 1.27 y también en Ezequiel 8.2. En Ezequiel 8.2, ¿no? En el libro de Ezequiel está relatando este famoso carro de fuego. ¿Qué significa un carro de fuego? Normalmente nosotros cuando nos acercamos a la escritura y leemos eso de ahí, y vemos que un profeta se transporta en un carro de fuego y se va al cielo. Ahora que hemos estado analizando la escritura del cielo, en dónde está el cielo, si es que vemos que se va al cielo, entonces ya nos dejó en las mismas porque ya no sabemos a dónde se va, ¿cierto? El número Hashmal o la palabra Hashmal habla en realidad del secreto del habla. ¿Cuál es el secreto del habla? El secreto del habla son dos partes que tenemos que aprender cuando se trata de el aprendizaje de nuestra comunicación. Cuando estamos hablando de comunicación, hablamos del habla y de todas nuestras acciones en el mundo externo. Entonces, esto está dividido en dos partes. La palabra hash y la palabra mal. Entonces, esto sería así, hashmal, ¿no? El secreto de hashmal o los números eléctricos que aparece cuando se transcribe, cuando se traduce esta palabra del hebreo en la Biblia, aparece como ámbar o electrizante. ¿Sí? Vamos a poner aquí esta palabra ámbar para que tengan como referencia, ¿no? Ámbar o electricidad. Ámbar o electricidad. Este ámbar o electricidad es la traducción que lograron hacer, pero que no tiene mayor sentido dentro de la escritura. Probablemente el ámbar, porque da el sentido al color. Cuando vemos nosotros una chispa eléctrica, sale un colorcito azulado, ¿no? Ese es el ámbar. Pero esa alegoría de hashmal o de ámbar está relacionado a nuestro proceso del habla. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos, cuando estamos intentando hablar, se produce algo en nuestra interioridad. Es un proceso de dos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer para hablar? Tenemos que primero entrar en el silencio. ¿Sí? Esto sería la primera parte, ¿no es cierto? Primero entramos en el silencio y luego hacemos la parte del habla. Cuando aquí dice mal, a esto también se le conoce como el habla. Esa es una palabra asociada con el habla. Entonces, hashmal o el número de la electricidad significa que tenemos que hacer silencio, hacer una pausa antes de hablar. Estábamos viendo en las clases pasadas, particularmente en las clases relacionadas con Shavuot, ¿cierto? Que recibimos la Torah, recibimos la instrucción, recibimos el libro porque ahora hemos aprendido a hablar durante los 49 días después de la salida de Egipto. Entonces ya somos como niños que hemos aprendido a hablar, conocemos el don del habla. Pero ahora tenemos que entrar en un desierto. Y el desierto es silencio, es la introspección. Entonces, el proceso de construir mi interioridad en la figura que estábamos viendo de los números eléctricos significa
construir como una casita, un cuadrado con un triángulo arriba, ¿no es cierto? Estamos construyendo la morada del Creador dentro nuestro. Pero ¿cómo se expresa esa morada? Esa morada se expresa a través de mi habla, a través del pensamiento, el habla y mis acciones. Es decir, cuando yo hablo, debe haber ocurrido en mi interioridad un proceso de introspección. Esa introspección es la primera parte de la palabra hashmal. Entonces, hash corresponde a la introspección. Piensa primero. Piensa primero antes de hablar. Entonces, el proceso de la rectificación que tenemos que hacer es esta rectificación de todo lo que nosotros decimos, de todo lo que nosotros hablamos, de todo lo que nosotros hacemos. Tiene que tener una raíz en mi interioridad, pero una raíz del pensamiento, una raíz de la creatividad, inspirada. Antes de hablar tenemos que pensar, tenemos que darle vida a esa palabra, a ese pensamiento que se está construyendo dentro de nosotros, como si estuviéramos en un desierto. Es decir, si estamos en el desierto, para salir del desierto y llegar a la tierra prometida, nos toma un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de la introspección. Es decir, este silencio corresponde a lo que nosotros conocemos como ayuno, al ayuno en el desierto, ¿no es cierto? Cuando Yeshua fue al desierto, pasó 40 días tratando de revisar todos esos aspectos en su interioridad para que los pueda expresar. El ayuno no es simplemente restringirse de comer. El ayuno es hacer esa introspección dentro nuestro para que no darle de comer a mi ego, no darle de comer al ego y por lo tanto disminuir al ego. Y en otras palabras, cuando estamos en el ayuno, estamos haciendo o estamos dando los diezmos. Lo que se conoce como los diezmos es estamos disminuyendo, estamos matando, estamos diezmando en nuestra interioridad. Diezmando a quienes, provocando una mortandad en nuestra interioridad, mortandad de los aspectos negativos. Porque una vez que pensamos y estamos construyendo el habla, entonces después del pensamiento, después de la introspección, lo que digamos será realmente constructivo. Ese es el proceso de la construcción del habla y el desarrollo que inclusive se ve en el libro de los Salmos. Cuando nosotros estamos leyendo el libro de los Salmos, en español está bonito, tiene ciertas frases muy interesantes, pero cuando lo analizamos en hebreo vemos ese desarrollo en los versos que corresponden a las 22 letras y llegamos a 176, construyendo nuestra propia interioridad.